Bien, y vamos a continuar compartiendo pantalla donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando del riesgo financiero. Dijimos que cómo se mide el riesgo financiero. Todas estas cuestiones que dijimos que influyen en el riesgo, los evalúan las agencias calificadoras internacionales de riesgo. Y acá vemos cómo lo hacen. Lo hacen a través de letras, un sistema de letras que nos va a dar la calidad, digamos, a medida que es más solvente, que tiene la empresa más capital para responder, va a tener letras más altas. Por ejemplo, AAA, AA, son muy buenas calificaciones. Triple B, veces, C y D son malas. Estas son muy buenas. Ustedes siempre tienen que buscar que sean agencias. Por ejemplo, cuando contratan un seguro, tienen que irse a la calificadora de riesgo para ver esa empresa aseguradora y van a ver que por lo menos sea, si es A, quiere decir que usted puede tener una contingencia con total tranquilidad que la empresa tiene para cubrir. Si le da D, va a estar en apuros. Triple B o mayor es razonable. Usan un signo más o menos también para dar intermedias. A más, AA más, también tiene. Moody's utiliza letras, mayúscula, minúscula, que agrega números, en vez de signo positivo o negativo, usa BAA1. Acá hablamos de BAA en adelante, mayor, es buena, las otras no. Bueno, incluyen opiniones. Incluyen opiniones de cómo podría ser su respuesta a largo plazo, a corto plazo, la expectativa futura, según cómo se ve en el análisis general. No solamente le da a corto plazo, sino también a largo plazo, porque si su inversión es a largo plazo, necesita que pueda responder, necesita la tranquilidad de que va a poder responder. Entonces, ahora vamos a ver cómo se relaciona con la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, quiere decir que la percepción del riesgo por parte del prestamista es alta. Y pone en evidencia que no es tan solvente, porque la tasa de interés es más alta en la medida que su solvencia es menor. Y aumenta la tasa y disminuye el tiempo en el que yo quiero recuperar la inversión. Hay que ver la posibilidad que usted tenga de desembocar en un default o en una refinanciación. A medida que esté más cerca del default, es más alto. Los estados entran en default ante el no pago de las obligaciones. No es necesario que lo diga públicamente. No la pagó y usted puede estar entrando en situación. El país puede entrar en situación. La renegociación implica tasas de interés elevadas por mayor riesgo y alguna quita en el monto. En la renegociación, como siempre, y bueno, dirá, yo puedo pagar tanto, esto es excesivo, acuerdan, crean una nueva obligación. Se termina la obligación anterior, se inicia una obligación nueva. Acá vemos cómo fue variando. Desde el 92 al 18, los ciclos de endeudamiento de Argentina, acá está en euros, porque la bibliografía de esta lo colocó en euros y en porcentaje de PBI. Yo creo que debe ser porcentaje de PBI. A ver acá. Acá se ven las etapas más fácilmente. Tenemos los años, del 62 al 2010, y acá tenemos el porcentaje de PBI, y acá lo debemos tener en millones, debe ser o algo así, en unidades monetarias internacionales de divisa. Vamos a ver una primera etapa con un endeudamiento que nunca superó el 40% del PBI. Luego tenemos una segunda etapa que entre el 74 y el 92, que comienza la tendencia en aumento hasta que llega a un nivel elevado de 160% del PBI. Luego desciende hasta el 92. Acá este es el momento en el 2001 que entramos en default, cuando estábamos hablando que el Congreso decidió y declaró que no iba a pagar la deuda. Veníamos bajando, pero subió, nos estamos manteniendo entre un 60 y un 80% del PBI. Quiere decir que todavía es inferior a un PBI nuestro. Acá era un PBI medio.
Y una cuarta etapa posterior a la salida del 2001, esta bibliografía es hasta el año 2010, que fue cuando se estaba negociando, vamos a tener que agregar lo que pasó todos estos años, que va a ser un poco tarea también para ustedes, para lo que está pasando ahora, que fue bajando. Acá está el canje de deuda, esto es el tiempo en el que tuvimos ese problema con los fondos buitres. Vamos a ver un poquito un resumen de estas etapas. En el primer ciclo desde 1824, primer empréstito que otorga la banca Baring al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se inicia el ciclo de endeudamiento de la Argentina. En 1946 finaliza la Segunda Guerra Mundial y el presidente Perón procede al rescate de la deuda externa y adopta una postura de aislarse. En el 55, luego de su caída, se adopta una postura de apertura y ahí ingresa el FMI. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional se genera con posterior a la Segunda Guerra con la finalidad un poco también de financiar los países que habían quedado destruidos luego de la guerra. Y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y ahí se inicia el endeudamiento. Pasamos a la siguiente etapa, al segundo ciclo. La década del 70 se caracteriza por un crecimiento con endeudamiento, pactado con organismos multilaterales de crédito. Y a partir del 74, un incremento de la liquidez en el sistema financiero internacional con capitales a disposición de los países emergentes a tasas de interés reducidas. Había mucha oferta de dinero a nivel internacional y las tasas de interés eran menores. Entonces, menores por la cantidad de oferta. Recuerden, vean un poquito, tómenlo como el mercado, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Piensen que la tasa de interés es el precio de la divisa extranjera. En ese momento era mucha la oferta, el precio era bajo, la tasa de interés era baja. Entonces se inicia el ciclo de endeudamiento, crece un endeudamiento, pero a la vez con una gran apertura del comercio exterior y una apreciación de la moneda. A partir del 82 se produce la estatización esto es lo que estuvo hablando Juan, que les decía, a veces los estados estatizan deuda privada. ¿Por qué? Y no sé, fue la política de estado del momento. Hay que estar en el momento para saber por qué. Simplemente ocurrió que se estatiza parte de la deuda externa que era privada de las empresas. Y esto genera un proceso inflacionario importante. A ver, acá tengo sala de espera. Vamos a admitir. Luego se produce una renegociación en el 92, el famoso Plan Brady, con un canje de bonos con extensión de plazos. Es decir, canjea los bonos existentes por nuevos bonos. Pero si yo voy a entregar mi bono anterior por uno nuevo, me van a tener que pagar un poquito más. ¿Qué me hacen? Me modifican el plazo y bueno, negocian la cuestión de los montos. ¿No? Seguramente el interés tiene que haber sido más, porque reduzco el capital, pero después aumento el interés a futuro, que lo contabilizo distinto. Bien. Tengo distintas reformas económicas, como todas las privatizaciones, que fueron un impacto importante de dinero que ingresaba, lo que decíamos recién. Cuando se privatiza un servicio, el concesionario abona por el servicio que ahora tiene para prestar. Entonces es dinero que ingresa al Estado. Y se limita la emisión monetaria según la disponibilidad de las reservas. Se limitó la emisión, venimos emitiendo, limita un poco la emisión. Vamos a ver lo que es el déficit fiscal cuando veamos sector público, próxima clase. Pero vamos a ver cómo ese déficit fiscal se resuelve, como con endeudamiento, porque hay que equilibrar la deuda. Vamos a la tercera etapa. Pongo de nuevo el grafiquito para que se acuerden. Esta es la tercera etapa que vamos a ver ahora. En el tercer ciclo de endeudamiento teníamos apertura comercial, déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, privatización previsional, hubo todo un movimiento, pasamos a tener las ART, entonces nosotros ya no era que íbamos con las cajas, sino que nosotros podíamos establecer al estilo de como tienen en Estados Unidos, con limitaciones de emisión monetaria, convertibilidad y endeudamiento.
A fines de 2001 se produce el cese de pago de las deudas a sectores privados y al Club de París durante 2 años. Después fue el gobierno kirchnerista el que recondujo esa situación de Néstor, con una profunda crisis económica, con una gran recesión. No sé si ustedes recuerdan, pero fue una recesión importante. En 2005 se concreta un canje de títulos de deuda en manos del sector privado por quitas de montos adeudados y extensión de los plazos. Se fue aceptado en el 76%, pero claro, es que no todos los acreedores tienen obligación de aceptarlo, si no les resulta. Con una reapertura en 2010 que llegó a superar ya el 92%. Habíamos mejorado mucho. La deuda del Club de París no se incluyó en la negociación. La diferencia es que no se incluyó acá los famosos, bueno, no se incluye el Club de París y ese 5% que les estoy diciendo que eran los fondos buitres que no cerraron, ¿no? Los compromisos de pago van más allá del año 2030. A partir del 2010, el compromiso de pago va más allá del 2030, con pagos adicionales según nivel de actividad. Incluso ya vamos a ver que hay algunos bonos que se relacionan con el crecimiento de nuestro PBI. Empezamos, esto es lo que habíamos dicho ya, entonces, la cuarta etapa. Bueno, pero me parece que esto ya lo vimos, ya lo tenemos que haber visto. Vamos, el rescate, los bonos, los canjes. Acá los tipos de bonos. Esto quería yo un poquito que sepan. De todo esto lo que tienen que saber es las definiciones, porque esto lo van a presentar al que le toque el trabajo sobre deuda, va a poder hacer un trabajo de investigación. Y el que no, cuando tenga que rendir el coloquio, tiene que saber las definiciones para poder entender cómo son los bonos. Hay distintos tipos de bonos. Por ejemplo, bonos a la par reconocen el valor nominal. Quasi par incorporan una quita del 33 del valor nominal. Son estas renegociaciones que se hicieron, de las que nos quedaron estos bonos. Los bonos que le llaman discount, que incorporan una quita del 66. Y este canje incluía un cronograma de pago de intereses y capital. Esto es seguramente lo que ahora también se va a implementar, porque estamos hablando de que se está renegociando la deuda. Parte de los procedimientos de renegociaciones es establecer, modificar los plazos, hacer quitas y bueno, ver un poco qué se va a pagar más adelante. Los servicios de bonos se prolongan hasta 2013, 2018, ya pasó, digamos, esto es historia, ya pasó. Las amortizaciones de capital al final del plazo de los bonos. Porque había bonos que uno iba cobrando año a año un poco del interés. Y el capital lo cobra al final, con el plazo del bono. Entonces, todos los años previos, los deudores iban cobrando un poco del interés. Incluso teníamos uno de PBI, los cupones de PBI, que representan un compromiso de pago sobre el tipo de bono en función del crecimiento del PBI. Había uno que decían que si el PBI crecía un 3% o más de un año al otro, podían cobrar, se cobraban un poco más. Podían, aparte del interés que le correspondía, cobraba un poco más, un porcentaje superior, porque había mejorado el PBI. Incluso podía cobrar parte del capital. Pero en ese momento, recuerden cómo les expliqué que calculaba el PBI nominal y el PBI real. Lo que ocurrió fue que se cambió la base del PBI, se pasó la base del cálculo del PBI real a los precios de los productos del año 2010. Al cambiar la base, no le daba el 3% de crecimiento y eso desemboca en una suerte de juicios también, porque es parte de las discusiones que los acreedores no aceptaban ese cambio, para no pagarle lo que tendría que haberle pagado según el bono cupón de PBI. ¿Ves? Acá había el cambio, cuando alcanzaba el 4%, yo dije el 3% y era el 4%. Cuando los pagos alcanzaban el 48% del valor de la quita, dejan de realizar. Eran parte de las negociaciones. Bueno, ya estamos en 2020 y ahora con la pandemia todo esto es como barajar y dar de nuevo. Esto es historia siglo pasado, más o menos.
distintos vencimientos, ya les dije que eran hasta el 2030. Vamos a ver entonces qué ocurrió. En 2013, el gobierno privilegió el financiamiento chino a través de proyectos de infraestructura como generación de energía y un intercambio entre bancos centrales. Y a partir del 2017, se desarrolla una estrategia cooperativa frente a los fondos buitre, que eran los que no habían arreglado porque no les convenía ese porcentaje, que vieron que no eran tantos, pero sí impactan numéricamente. Con la eliminación de los controles cambiarios, lo que aumentó el nivel de deuda y la proporción de títulos en moneda extranjera al tiempo que disminuyó la vida promedio de los créditos. Y aumentó la contingencia porque aumentaron los juicios que tiene el Estado en el extranjero, que acá no estamos diciendo nada, ¿no? Pero también un cambio en la norma, si no está el acuerdo de la contraparte, puede finalizar en un juicio. ¿Qué ocurrió? Surgió un conflicto comercial y tecnológico entre Estados Unidos y China que aumentó la incertidumbre económica y generó una gran caída en la liquidez global de Argentina. La liquidez no había circulante, no había fondos circulantes. Y esto disparó una corrida cambiaria, no sé si ustedes recuerdan la corrida cambiaria, con una depreciación del tipo de cambio y un fuerte impacto de recesión e inflación. ¿Perspectivas? Les queda a ustedes para que algún grupo va a conversar un poco de este tema a posteriori, en los trabajos que presentemos como evaluación de la materia, ¿no? Como una parte. Acá les había puesto yo cómo se paga la deuda, tenía que ver con esto, con los mercados y demás. Está lindo que lo vean, yo no me animo porque no quiero que se me ponga negra la pantalla o tener algún problema con la notebook que después me imposibilite seguir dándoles claramente otras clases. Así que dejamos de compartir porque con esto hemos finalizado la presentación. A ver, yo creo que sí, déjenme mirar. Sí, Patrick. De deuda pública no tengo más nada, no. No queda más nada. Era la última. Ese último video está bueno, así que me pareció interesante. Realmente recomiendo ver todos los videos, pero ese es bastante bueno. Agrego dos cositas, Patrick. Sí. Es importante por ahí tener el tema respecto a la deuda pública, sobre todo como dijimos recién, la que es deuda en otras monedas, en deudas en dólares. Bueno, la moneda china también, como ya vimos, también está generando crédito y préstamos. Pero es importante ver la deuda también en términos de relación con el PBI del país. Para hacer un ejemplo simple, si yo tengo un ingreso, si yo pido una deuda de 10 pesos, pero mi ingreso que generé yo en ese año fue de, no sé, 20 pesos, evidente, bueno, la proporción de la deuda es muy grande. O si generé un ingreso de 9 pesos y contraigo una deuda de 10, es más la deuda que mi PBI. Ahora, si yo genero una deuda de 10 y tengo un ingreso de 100, bueno, ahí vemos que no es lo mismo esa deuda en un país con un PBI grande o un PBI chico. Entonces, esa cuestión de relatividad, de la relación con el PBI es muy importante, ver esa evolución, ¿no? A lo largo de la historia, que de nuevo Argentina tiene mucho contenido en cuanto a deuda. Y otra cosa también agregar, bien a resumidas cuentas, es los países o las economías o las políticas de un Estado tiene para afrontar los gastos que genera. En principio sabemos que los estados están presentes en mayor o menor medida en todos los países y generan gastos. Esto es un hecho. Algunos más, otros menos. Pero estos gastos que tienen los países, ya sea en educación, en salud, en carreteras, etcétera, puede ser financiado de tres maneras. Nosotros ya vimos dos. Una fue a través de impuestos, como ya vimos anteriormente, que es una forma de generar ingresos. Otra es la deuda pública, ¿no? Que también es otra manera, que históricamente hay contextos internacionales en donde le favorece a un país contraer deuda porque son tasas muy irrisorias, muy bajas, entonces es favorable.
Y una tercera forma de financiar gastos es a través de la emisión monetaria, que ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, solamente quería nombrar estos tres. Estos tres, utilizar alguna herramienta de estas tres en exceso, trae malas consecuencias. A ver, un gran peso impositivo hacia los productores o los consumidores puede generar pocos incentivos justamente para producir o no tener plata para consumir. Esto puede generar en la economía doméstica algo que puede llegar a deteriorar. Inclusive lo estamos viendo, hay muchas pequeñas empresas que no pueden soportar el costo impositivo que están teniendo. Con la deuda pública, bueno, como cualquier hogar, si nos endeudamos mucho y tenemos compromisos de pago en el próximo año, y vamos a tener que consumir menos, ¿no? Esto en un país también sucede. Y finalmente tenemos lo que es la emisión monetaria, que es gran parte responsable de las inflaciones que pueden llegar a tener un país. De vuelta, ya lo vamos a ver más adelante. A lo que quiero llegar con esto es tratar, lo ideal, es importante que las políticas de los países sea a través de implementar estos tipos de ingresos o de financiamiento de forma equilibrada, ¿no? Ninguna de estas tres herramientas por sí sola va a poder resolver la forma, el mecanismo financiero de financiamiento de cada economía, y el uso excesivo de cada una de estas puede traer consecuencias negativas, como las mencioné recién. Simplemente eso, a modo de cierre, importante la responsabilidad por parte de quienes gobiernan, utilizar de forma equilibrada todos estos recursos. Ya que estamos, que está muy bueno lo que dijiste, porque cuando veamos sector financiero y vamos a ver las políticas monetarias, vamos de alguna manera a integrar todos estos conceptos. Y deuda pública continúa con sector público, cuando veamos déficit público se relaciona con esto que estamos hablando. Cuando a ustedes les toque déficit público, le van a decir, ¿qué puede hacer el gobierno? Una de las cosas que puede hacer es endeudarse. ¿Y cómo se endeuda? Entonces usted puede hablar de los bonos, por ejemplo. Son temas que van de la mano, igual los efectos. Pero yo, cuando les di renta, les había hablado un poquito de acá lo tengo, de la demanda agregada. Después les agregué acá está, a ver si la voy a tratar de compartir. Les agregué en el gráfico algo que yo no había dado en la clase, pero que tiene que ver eso. Porque cuando usted aplica una política monetaria, por ejemplo, de emisión, o la consecuencia por la variación en el tipo de cambio y más, le genera inflación, y usted soluciona la inflación con emisión, tiene un efecto a corto plazo positivo, porque está circulando el dinero. Pero a largo plazo es negativo, a no ser que a la par implemente una política de la que le llaman estructuralistas, están los monetaristas y los estructuralistas. Bueno, una política que lleve a generar inversiones en infraestructura, porque una inversión en infraestructura implica un aumento en la demanda agregada e implica un aumento en el PBI. Entonces, a mediano plazo voy a tener un aumento en la producción, un aumento en el PBI, un aumento en el flujo, pero por las inversiones en infraestructura. Entonces, a corto plazo, una política monetaria, tengo circulación y solución al problema de inflación y de este momento. Pero si eso solamente es eso, a largo plazo el efecto es negativo. Entonces, para evitar eso, tengo que hacer otro tipo de política. Y van a ver que siempre está el debate de los economistas, que si es mejor emitir, que si es mejor esperar que vengan las inversiones, que qué hacemos, que las inversiones no han venido, porque eso fue otra cosa que ocurrió con las últimas políticas, que se trataba de incentivar la inversión, pero la inversión no vino en la medida de lo esperado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos mal? Que no le dimos al inversor esa seguridad de que su inversión iba a llegar a buen puerto. Sería la pregunta, ¿qué es lo que habría que cambiar para lograr eso? Yo les he puesto acá, a ver si puedo compartirle, ya que tenemos unos minutos, acá vamos a compartir
¿Ves? Hablamos de la curva de la demanda agregada. Acá tenemos, esto lo habíamos visto, pero esto no me acuerdo si lo habíamos pasado. Cuando tenemos la demanda, la renta, tenemos una variación en la demanda. Esa variación en la demanda me trae una variación en la renta, y la renta que es el PBI. Este punto, con esta nueva demanda, voy a llegar a este nuevo punto. Y me va a implicar un aumento. A ver, un aumento de la inversión. ¿Se acuerdan que decíamos aumento de la inversión bruta interna? Un aumento de la inversión incrementa la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Consumo más inversión. Se logra incrementar el ingreso del punto I al punto I2. De esta forma, es lo que se llama la transmisión del efecto monetario a los sujetos de la economía. Como una política monetarista acompañada, de la política estructuralista, del aumento de la inversión, que llevó a un aumento de la renta, implicó un aumento en el ingreso de los particulares del país. Entonces, eso es lo que le llaman la transmisión del efecto monetario a los sujetos de la economía. ¿Cómo se realiza? A través del aumento de la renta. Entonces, si vamos a ver cuál es la política que puede aplicar el Estado, puede actuar sobre la renta, puede actuar sobre los impuestos, pero los impuestos para recaudar y pagar el déficit, pero para expandir la economía, va a tratar de actuar sobre la renta, aumentando la inversión bruta, para aumentar la demanda agregada, para aumentar la circulación del ingreso en el país. ¿Bien? Y puede actuar en el tipo de cambio, y vamos a ver cómo puede también actuar a nivel monetario con las otras políticas cuando veamos, o dejar de compartir, cuando veamos el sector financiero, que será la otra semana, porque el viernes vamos a seguir con sector público, y cuando terminemos sector público recién vamos a pasar a sector financiero. ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, yo voy a contestar dudas, porque incluso les dije a otros alumnos que van a rendir en mayo, y les cuento que ya estamos viendo un poquito, acá está esperando un compañero, estamos viendo un poquito cómo va a ser la modalidad de los exámenes por Zoom. Yo ya les puedo ir contando para que sepan. Los exámenes orales van a ser por Zoom, los que quieran promocionar van a tener que rendir. Yo les voy a decir los temas teóricos, todo macro entra, y parte teórica de micro va a entrar en el coloquio. Acordaremos la hora, cada examen no puede durar más de 40 minutos, que es lo que dura un Zoom. Vamos a ver si hacemos un Zoom de varios o hacemos un Zoom de uno. Los exámenes son de una persona, el examen final. Pero por ahí los coloquios estos los podemos, para hacer más rápido, porque son muchos. Y bueno, y se trata de ir desarrollando en ese tiempo los temas, y que nosotros les hagamos preguntas. Pero lo interesante y lo bueno es hacerles saber que nuestra universidad va a tomar los exámenes de mayo, y lo vamos a tomar con esta modalidad virtual, con lo que más allá del momento que se habilite la presencial, ya cuando les toque a ustedes rendir, ya sea el coloquio o ya sea la materia, si tiene que ser en forma virtual, ya nosotros lo estamos implementando desde este mes, así que vamos a tener la experiencia, y esperemos que resulte como nos está resultando aparentemente las clases. No sé si alguien tiene algún comentario. Bien. Si no tienen comentarios, yo les deseo que pasen un buen día, y nos estaremos viendo el próximo viernes con el desarrollo del sector público. Les ruego que miren los videitos, porque están seleccionados muy específicamente para los temas desarrollados. Que pasen un buen día.